Se compone de links. Se compone de links. Importante que me recuerdes. Como sea, con pizza si quieres, pero que me recuerdes. Ya se te olvidó. ¿Te acuerdas? Acabas de recordar y se te olvidó. No. Yo estaba en mi cuarto y al lado estaba mi hermana, Mara. No puedes irte hasta que termine la comida. ¿Te acuerdas? ¿Sabe la oruga que se convertirá en mariposa? ¿Te acuerdas? Tú ya no estás, ¿verdad? Tú ya no estás aquí. Teatro. Pero aquí sí. Siempre. Respiramos. Siempre. Inhalando en 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. ¿Estás respirando? No, de verdad. Vamos, respira conmigo. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Relájate, vamos, respira. Este es tu momento. Estás aquí para respirar. Vamos. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Despójate, vamos. Respira, este es tu momento. Vamos a repetir una frase que le encanta a la gente de teatro estresada. El teatro no es virtual, es presencial. Repite conmigo, vamos. El teatro no es virtual, es presencial. El teatro no es virtual, es presencial. Más claro. El teatro no es virtual, es presencial. Vamos, tú cogiste clases de dicción más alto. El teatro no es virtual, es presencial. Presencial, de la presencia, que está presente, presencia de algo o alguien, presencia, está delante de otra u otras en el mismo sitio que ellas, presente, que está delante o en presencia de alguien o concurre con él en el mismo sitio. Sitio, porción del espacio real o imaginada en que se sitúa algo. Imaginación, facultad de la mente de presentar las imágenes de las cosas reales o ideales. Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos. Virtual,
que tiene existencia aparente y no real. Aparente, que tiene aspecto o apariencia de algo que no es verdadero o real. Real, que tiene existencia objetiva. Teatro. Género literario constituido por obras destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. Edificio o sala destinados a la representación de obras de teatro. Acción con que se engaña o finge para conseguir algo. Lugar para contemplar. Lugar para contemplar. ¡Eso no es teatro! 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 El teatro no es una sola cosa. ¿No es el teatro un reflejo de la vida, de la sociedad, de la realidad? Estamos viviendo una pandemia, encerrados, obligados a interactuar a través de lo virtual. ¿No es esta la realidad que estamos viviendo? ¿Por qué discriminamos en representarla? El teatro responde al momento en que vivimos. ¿Qué son? Padres, madres sobreprotectores que enclaustran a su cría para que no descubra nada nuevo por miedo a que cambie. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Adaptarnos. ¿A qué le tenemos miedo? 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 ¿Qué define el arte? ¿La intención con que se hace o el medio por el cual se hace? ¿Es teatro grabado cine? ¿Es el cine en vivo teatro? ¿Son los programas de televisión teatro transmitido? ¿Son las series, películas largas? ¿Qué toca ahora? Esperar. ¿A qué? ¿A que el teatro muera? El teatro no morirá siempre y cuando lo transformemos, siempre y cuando evolucionemos con nuestra realidad. Lo contrario sería cavarle su tumba y enterrarlo vivo. Lo contrario sería cavarle su tumba y enterrarlo vivo. Lo contrario sería cavarle su tumba y enterrarlo vivo. Lo contrario sería cavarle su tumba y enterrarlo vivo. Lo contrario sería cavarle su tumba y enterrarlo vivo. La inmortalidad del teatro no recae en el dinero, la inmortalidad del teatro no recae en el dinero, ni en el edificio, ni en el medio, ni en los artificios, ni en el edificio, ni en el medio, ni en los artificios. Recae en la gente, en quien lo hace y en quien lo observa. El teatro sobrevive porque no se necesita nada para hacerlo, solo el cuerpo y la imaginación. El teatro lo componen todas las artes, la danza, la música, el arte plástico. Siempre ha sido multidisciplinario y se le siguen sumando disciplinas.
No por esto deja de ser teatro. No por esto deja de ser. No por esto deja de ser. No por esto deja de ser teatro. No podemos comparar un teatro de cientos de años con algo que acaba de crearse. ¡Los teatros están cerrados! ¡Los teatros están cerrados! No se puede salir, no se puede convocar. ¿Hay que esperar a que reabran los teatros para hacer teatro? No. Después de tantos años de sacrificios e inversiones emocionales, mentales, físicas y económicas para aprender a hacer teatro como lo conocemos, y todos lo conocemos de manera diferente, tenemos que preguntarnos, ¿cómo uso lo que aprendí? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo transformo? Estamos rompiéndonos en pedazos y nos toca decidir cuáles son los pedazos que serán parte de la reconstrucción y cuáles vamos a desechar. Hay que reeducarnos, aprender sobre las plataformas y tecnología que harán esto posible, inventar según las necesidades que encontremos en el camino, rediseñar nuestro quehacer. En todas partes se puede hacer teatro, incluso en los teatros. Y hasta en lo virtual. El teatro virtual aparece como opción a la necesidad de continuar la exploración, investigación y gesta de artistas de las artes escénicas. El teatro virtual tiene los mismos elementos básicos que constituyen la disciplina del teatro en su forma más pura: público y actor. No estamos sustituyendo el nombre, estamos agregando apellido. No estamos sustituyendo el nombre, estamos agregando apellido. No estamos sustituyendo el nombre, estamos agregando apellido. No estamos sustituyendo el nombre, estamos agregando. El teatro virtual no reemplaza el teatro, se abre como nueva rama, como nuevo género. El espacio virtual nos ha servido para crear nuevos espacios de talleres, muestras, conversatorios que antes no teníamos. El teatro está siendo más accesible que nunca. Se nos presenta la oportunidad de hacer, ver, estudiar, colaborar internacional y mundialmente. El teatro virtual propone que hagamos desde donde estamos, que observes, participes desde donde estás. Encontrémonos en el espacio común que por ahora es el virtual y luego será el que tenga que ser. Por tanto, se considera que el teatro virtual Ha recibido un mensaje al chat. Entre ahora. Ha recibido un mensaje al chat. Ha recibido un mensaje al chat. Entre ahora. Ha recibido un mensaje al chat. Ha recibido un enlace al chat. Entra al enlace y regrese a la reunión. Ha recibido un enlace al chat. Ha recibido un enlace al chat. Entra al enlace y regrese a la reunión. Ha recibido un enlace al chat. Buenas tardes a todos y a todas. Al panel La transformación del teatro en tiempo de pandemia. Ha recibido un enlace al chat. Entra al enlace y regrese a la reunión. Ha recibido un enlace al chat. No sé cómo poner en la camarita. Si me pueden ayudar.
Iniciar mi video. Bueno. Carolet, Ajá, dime, mi amor. es cuando vas a coger el cursor en la mano izquierda abajo. Ajá. Si le quitas el Start Video, marca ahí y se supone que quite la línea roja para que te puedas ver. Sí, ahora. Ok. Pues, Que no me estaba cogiendo el cursor. Maldonado, pues adelante. Ah, bueno, es que yo estaba viendo el video. Yo me fui para... Yo soy de las que sigo instrucciones, pues. Muy bien. Podemos esperar los 5 minutos a que la gente vea el video. Claro que sí. Yo me quedo aquí. Hola, saludos, ¿me escuchan? Sí, se me oye. Déjenme saber. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Carola. Maldonado. Hola. ¿Cómo yo hago para poder ver a los integrantes en la pantalla? ¿Compartir pantalla? ¿Le doy ahí? No. No, ok. Creo que arriba dice View, verifícate o... pero ya te estoy viendo, O sea, cuando hablan los veo. ¿Está bien? Exacto. Sí. Ok. Si pones Gallery View, los puedes ver a todos.
Ok, Gallery View, ¿cómo lo hago? Arriba, abajo. El View, En hundes el ese view. botón y allí te van a aparecer varias opciones. Dice Pero Gallery. View, dale View. ¿dónde dice View? Es que estoy buscando, es que yo no sé Zoom. No te preocupes. En mano izquierda arriba vas a ver como dice View. Y un iconito que parece un cuadradito con dos puntitos. Carola. Ok, sí, lo que veo es uno que hace así del rec de que está grabando y al lado hay uno verde. Pero a la derecha, perdóname, a tu derecha. Ajá. View. A la derecha. Aquí está salir. Nuevo mensaje. Arriba de salir, arriba dice View o no sé si está en español. Es chiquito, mano arriba. Déjame salir de pantalla completa. Déjame ver si es esto lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo, pero no lo encuentro. Lo del view no me dice. Déjame ver aquí. Ok, pero cada vez que hable alguien, yo lo voy a ver. Esa es la pregunta. Si no, yo lo hago, no pasa nada. Sí, lo Sí, vas a ver. ok. Vas a ver. Ok. Bueno, pues antes de comenzar este interesante conversatorio, primero quiero tener la oportunidad de agradecer a las tres actrices que tenemos en el día de hoy. A la doctora Carola García López, que tengo que reconocer que ella es profesora de muchos de los que están en esta audiencia, incluyendo las dos actrices que van a estar compartiendo, que son Yaisa Marí Figueroa Díaz y Yanilka Romero, ambas egresadas del programa de drama de nuestro recinto de Río Piedras. Pero voy a hablar un poquito de Yaisa y de Yanilka para luego presentar a Carola García. Y luego de yo hacer esta presentación, pues con mucho gusto comenzamos esta conversación de este tema de que realmente estamos en la búsqueda de transformar el teatro o como muy bien mencionó Yanilka en la presentación que tuvo previo a esta conversación, es esta crítica, o si no decir realmente que si no estamos haciendo teatro, pero yo creo luego de esta conversación podemos confirmar que sí. Lo que pasa es que, vamos a decir, la plataforma es algo un poco controversial desde la perspectiva, pienso yo, del artista, ¿no? Porque siempre tiene que estar cerca de su público y ahora mismo lo que estamos mirando es una computadora, ¿no? O sea, cómo transformamos conceptualmente esa experiencia, que me imagino que ustedes discutirán en el día de hoy. Pero nada, y yo tengo que venir desde una persona que aprecia el teatro gracias a mi querida hermana de alma Carola García, que nos hemos criado juntos y el teatro ha estado en mí a través de ella. Bueno, pero Yaisa Marí Figueroa obtuvo su bachillerato de drama en el 2010, como mencioné, desde nuestro recinto, y en el 2011 fue admitida al The Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres, donde se graduó con distinciones, y ya luego de ella, cuando va a Londres, pero durante el periodo que estuvo con nosotros en Río Piedras, ella fue parte del Teatro Rodante, ¿verdad? Bajo la dirección de Vince Sayas, y ahí ella tuvo varios protagonistas de personajes como Adela, de La Casa de Bernalda Alba, Belisa, entre otras, y Las Huellas de la Barraca, donde interpretó el personaje protagónico de Zapaquilda. 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 Sí, de la gatomaquia de Lope de Vega. Luego, su trayectoria profesional, Yaisa ha recibido varios reconocimientos. En particular, sus más recientes créditos incluyen el rol protagónico de Grace, el cual tuvo su premiere en el BAFTA Film Festival y fue parte de la selección oficial del Tribeca Film Festival y el del Cannes. Y además, ella en el 2013 fue la productora y la actriz principal del cortometraje de Showreel, que ganó el mejor cortometraje en el Cambridge Film Festival.
Y este corto fue admitido como selección oficial en el Shanghai International Film Festival y en el BFI London Film Festival y en el Rhode Island International Film Festival. Y claro, ahora pues ella lleva varios años en los medios como actriz, como coach actoral y ha estado trabajando en películas puertorriqueñas como El Hijo Perdido, Ver Buena y La Última Gira. Y actualmente se destaca como coach actoral en series como Súbete a mi moto, que fue transmitida por Amazon y Guapa. Yaisa, muchas gracias por estar con nosotras. Y entonces a Yanilka Romero, ella es actriz, directora y artista multidisciplinaria y es miembro fundador de la compañía enfocada en teatro virtual La V y cofundadora de la revista teatral digital Falso Mutis, parte del cuerpo creativo de la Bicicleta Inc. y organizadora del Resquicio, Festival Internacional de Teatro Virtual. Y ella ha recibido varios reconocimientos, en particular en la ciudad de Nueva York recibió el ATA Award por Mejor Actriz de Unipersonal por la pieza Lo que nos dejó y el Fuerza Fest Best Production Award por la obra Mr. and Dr. Y desde la pandemia, Yanilka ha estado bien ocupada, ¿verdad? Ha dedicado a investigar todo lo que tiene que ver con las teatralidades, que luego me imagino que estarán discutiendo dentro de un escenario digital. Y por supuesto tiene varios grupos, ha adiestrado y entrenado grupos y escuelas en escenarios internacionales a nivel de América Latina y en Estados Unidos. Y por supuesto, pues su trabajo de lo que vamos a estar hablando hoy va a ser de mucha importancia. Y finalmente, a la doctora Carola García, que no necesita mucha presentación, pero ella recibió su bachillerato también de teatro, de drama en nuestro recinto de Río Piedras, siguió una maestría en literatura hispánica de la Universidad de NYU para terminar su doctorado en literatura de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados. Ella es profesora, actriz, productora, directora y reconocida histrión de nuestro país, que está en el día de hoy para ser más bien moderadora de este conversatorio. Así que sin más preámbulo, las dejo a las 3 para que conversemos de este gran tema. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por los participantes y por ti y por Sobeida, por Graciela y por todas las mujeres extraordinarias que trabajan en CRIA y que permiten, ¿verdad? Y propician estos encuentros, ¿verdad? De diversos temas. He colaborado con CRIA ya hace un ratito y siempre es un placer y un gusto. Hoy pues tengo el alma inflamada de gusto porque voy a estar conversando con dos personas que son importantes también en mi vida como maestra, como profesora, como actriz, como persona, ¿no? La Yaisa y Yanilka. Y vamos a estar conversando de una manera relajada, ¿verdad? Sobre este tema tan importante. Antes de hacerles, ¿verdad?, la primera pregunta para provocar una discusión, me gustaría puntualizar algo muy breve, y es que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no podemos vivir sin el arte. O sea, no hubiésemos transitado este momento de encierro, no podemos imaginarnos ya la vida sin música, sin series, sin arte, o sea, sin películas, sin libros, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas que ha evidenciado esta pandemia es la importancia del arte, ¿no? En todas sus manifestaciones. Y por supuesto, como bien dicen las compañeras, pues las cosas van cambiando. Mi tesis doctoral fue sobre física cuántica y teatro hace ya muchos años, ahora estoy con la astrofísica, pero uno de los principios que elabora la física cuántica, que le viene a decir esta nueva ciencia al mundo, es que nada se puede medir con exactitud porque siempre hay espacio para la incertidumbre. Y porque el universo está en constante expansión, ¿no? Y eso también lo dicen los astrofísicos y astrofísicas, que hay un montón de mujeres
en la astrofísica, gozosamente lo digo. Entonces, ese principio de incertidumbre, donde nada puede ser exacto, porque un día estamos en un lado y otros días estamos en otro, yo creo que la pandemia lo ha hecho pues más elocuente, nos ha dado en la cara y o bregamos con la incertidumbre o bregamos, ¿verdad? Hoy estamos aquí, mañana podemos estar allá, hoy podemos estar saludables y mañana podemos estar con un ventilador o podemos estar muertos. Entonces yo creo que así como nuestra vida durante la pandemia ha confirmado la importancia del arte en nuestros procesos de sanación, el arte salva. O sea, imagínense ustedes todo este tiempo sin haber visto una película o una serie. Horror. O sea, no es concebible la vida sin arte, ¿no? Y entonces, así como el universo está en constante expansión, el teatro también, como ustedes dicen. Así que, nada, quería puntualizar eso porque una vez más confirmo la importancia del arte, ¿no? En nuestra vida. Me gustaría, ¿verdad?, preguntarle a las compañeras, ¿cuál sería la diferencia, si ven alguna, y los puntos en que se tocan, ¿verdad?, las concomitancias entre el teatro virtual y el teatro grabado? ¿Cuáles son esas diferencias que ustedes nos podrían puntualizar? Yo creo que esa es una pregunta bien válida. Entiendo que para que algo se pueda definir como teatro, y esto me lo enseñó mi gran profesora Carola García, es que para que haya una expresión teatral debe haber un cuerpo, o sea, un actor, un espacio y un público. Pero también yo entiendo, y esto es obviamente mi opinión, que debe ser en vivo, tiene que estar pasando en el momento. Creo que eso sería la definición de lo que se puede decir que es teatro virtual. En comparación, ¿verdad? Hay que puntualizar que un teatro grabado, cuando tú estás grabando teatro, es diferente porque no estás siendo en vivo, estás grabando una obra, puedes parar, puedes dar para atrás, puedes regresar, entonces ya eso es un teatro grabado. Entiendo que para que algo se pueda definir como teatro virtual, y si Yanilka quiere comentar también, debe de ser esas tres cosas, debe de ser que tenga un actor, un público, un espacio y que sea completamente en vivo. Claro, usando los elementos que quieras usar, ya sean audiovisuales, con todas estas otras disciplinas que se han introducido en lo que es el teatro, pero en mi opinión, debe de ser completamente. No sé si Yanilka quiere. Ok. Yanilka, ¿qué tú piensas? Yo, aparte de lo que dijo Yaisa, creo que también durante la pandemia nos hemos abierto a otros nuevos formatos, más allá del teatro virtual y el teatro grabado. Para mí el teatro grabado corresponde a una pieza que fue hecha para el teatro presencial físico y que utilizó el uso de cámaras para hacer una documentación o un archivo de lo que fue esa pieza o de lo que debe ser esa pieza, hecha específicamente para el teatro presencial físico. El teatro virtual se divide en muchísimas ramas. Entonces, creo que entre ellas se puede mencionar el videoteatro, que es una de las más que siento que ha hecho más popularidad dentro de la pandemia, que no solamente es que tenga los elementos en vivo, que ahí concuerdo con Yaisa. Para mí esto es una filosofía muy personal, no tenemos que estar de acuerdo todos, pero lo que para mí es esencial dentro del teatro virtual es que sea efímero, que sea en vivo, que sea irrepetible, que si lo vemos en una grabación, simplemente un archivo y una documentación, no lo que se supone que veamos. También el teatro virtual está hecho específicamente para este medio, o sea, que está hecho para verse en una computadora, en un televisor, en los dispositivos electrónicos que tenemos al alcance de nuestros hogares y no necesariamente para verlo en un cine. A diferencia, por ejemplo, del videoteatro, que es una pieza teatral, y con teatral sí, me refiero a que sostiene las teatralidades en las definiciones cuales sean que definimos como artistas, porque eso es un gran debate, que son las teatralidades. Pues se parte desde el teatro, pero se piensa para ser grabado, como por ejemplo, Mara 3 veces fue una pieza de videoteatro que no recae en el cine, porque
sostiene todos esos elementos teatrales, pero fue una pieza de teatro hecha para ser grabada, no para verla necesariamente en vivo. Así que por ahí podemos seguir hablando sobre el video performance también, cómo se cuela con las teatralidades, también las representaciones en las redes sociales que no necesariamente corresponden al teatro de Zoom, y así podemos seguir desmenuzando términos, pero hay muchos formatos en lo digital también de las teatralidades. Yo creo que en base a eso también hay un montón de cosas que hacen falta definición y que todavía estamos explorando. O sea que esto ha empezado con algunos elementos, pero de momento nos hemos dado cuenta que esto es como un spider de muchas cosas y puedes seguir incluyendo nuevas formas de hacer y nuevas expresiones teatrales. Y muchas veces cuando fijamos una definición ya aparece otra, ¿verdad? Que eso es interesante también. O sea, obviamente el canon es importante y es importante conocer la tradición, pero también entender que las artes vivas, por ser vivas, pues también están en un proceso de transformación dependiendo de los contextos, ¿no? E incluso el teatro nació desde Grecia y era un rito al dios Dionisio, del dios del vino y la vegetación, y se fue transformando a un género literario para representar. Entonces, todo en la vida se transforma, nada es una constante. Entonces tenemos que estar abiertos a que poco a poco, según lo que estemos pasando en el momento, el teatro es una de esas cosas que se puede ir transformando, y yo creo que es bien importante que es algo que también vimos en el manifiesto, es que no lo sustituye, no sustituye la experiencia del teatro presencial, sino es una nueva forma de crear. Creo que eso es... ¿Cuál sería? Sí, eso yo creo que es importante, esa nueva forma de crear. Me gustaría, si me pueden comentar las dos, ¿cuál? Porque las dos, además de actrices, que somos las tres, también yo digo que somos mujeres pulpo, ¿verdad? Yo creo que la mujer por definición es pulpo, en el sentido de que hacemos muchas cosas. Somos las tres actrices, pero a la misma vez somos directoras, somos creadoras, dramaturgas, productoras, etcétera, etcétera. O sea que no nos circunscribimos solamente a la parte actoral, sino a otras cosas dentro de estos procesos artísticos. ¿Cuál sería, según ustedes, cuál sería la diferencia en el proceso de montaje de una obra presencial y una obra virtual? Para las personas que no sean de teatro, el proceso de montaje, en montaje nos referimos a cuando se construye, ¿verdad?, la pieza teatral, cuando se pone en escena, por eso se dice montaje. El proceso de ensayo de una obra presencial constituye de ensayos usualmente por un mes, 2 meses presenciales con la persona. Primero se hace una lectura de guión, de libreto, hay un proceso de ensayo diario de 2 horas, es físico, el director está durante todo el tiempo del ensayo y bloquea los movimientos. En ese proceso tú tienes la oportunidad de crear con tu compañero de acuerdo y de provocar con tu compañero lo que nosotros le llamamos acción-reacción. Y poco a poco vas creando, ¿verdad? Vas hilando la historia al unísono con tu otro compañero o compañera o compañere. Poco a poco vamos introduciendo los elementos, cuando estamos ensayando, poco a poco vamos introduciendo los elementos de escenografía, de luces, utilería, y el teatro cuando estamos ensayando constituye de muchas ramas. Está el escenógrafo, que es el que se encarga de eso, está el utilero o la utilera, que se encarga de eso. Tenemos muchas ramas que crean este producto. No solamente, muchas veces solamente vemos al actor y le damos ese crédito del actor, pero el teatro constituye de muchas artes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia cuando estamos haciendo un teatro virtual en términos de ensayo y de montaje? Pues el ensayo, en mi experiencia, voy a usar 2 casos que son lo que fue el último mensaje y contacto, fueron 2 experiencias de teatro virtual bien diferentes, porque con el último mensaje, los ensayos comenzaron a hacer a través de Zoom, y que había unas ventajas, ¿verdad? La accesibilidad al Zoom, podías ensayar en cualquier momento. Hubo momentos donde estaba ensayando mi escena en el carro, estaba de camino para un sitio y en el carro estaba ensayando, tú sabes, eso en una vida
del teatro presencial es imposible, tienes que estar ahí. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues esa, la accesibilidad. ¿Qué pasa cuando estás ensayando a través de lo que es, introduces el elemento de la tecnología? Pues exactamente lo que nos estaba pasando hace poco. Estás subordinado al internet, estás subordinado a que hay una cámara entre medio, no hay esa acción inmediata y esa reacción inmediata porque el ritmo cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que eso que te provoca cuando estás con el actor en tus ensayos teatrales a través de lo que es el Zoom y la computadora, no lo tienes. Y es bien interesante porque entiendo que el teatro virtual es una mezcla entre lo que es lo que ya estamos acostumbrados con el teatro presencial y los nuevos elementos que traen, y yo creo, y esta es mi opinión, que hay una forma y hay un estilo de actuación cinematográfica. En el cine, usualmente cuando tú estás creando un personaje, tú lo haces completamente de manera solitaria. Tú no tienes ese tiempo de ensayo con tu otro compañero, compañera, compañero. Tú lo haces todo en tu casa. Lo tienes que preparar todo en tu espacio. Y no es hasta que llegas al momento del set, del momento de trabajar, que entonces te ves provocado por él. Te toma de sorpresa. Entonces creo que en eso el proceso del teatro virtual en términos de montaje se asemeja muchísimo al cine porque es bien solitario, que lo tienes que crear tú. Ese fue mi proceso durante el último mensaje y luego empezamos a hacer los ensayos presenciales y entonces fue tomando ritmo la pieza. Pero mientras estábamos completamente virtual no teníamos ritmo, era más vamos a escucharnos y vamos a trabajar desde nuestro espacio. Con Contacto, pues sí fue bien diferente y fue completamente, me atrevo a decir que cinematográfico, porque yo no vi la pieza hasta que se presentó. Con Contacto eran un sinnúmero de monólogos unidos por una narrativa de dos personajes que estaban en contacto. Y yo no vi la pieza de mis compañeros hasta que se presentó. Entonces, ahí entonces te ves afectado por las otras piezas, pero estás trabajando completamente solidario. También durante los ensayos de teatro virtual con Contacto, por ejemplo, ya en el último mensaje nosotros teníamos un equipo de producción que se encargaba de lo que era la escenografía, la utilería y todas estas cosas, pero con Contacto no, y entonces ahí te ves obligado a crear y a convertirte en un actor técnico. Me sucedió que en el ensayo general me di cuenta que este cuarto, de hecho, era este mismo, estaba completamente vacío. Estaba haciendo mi monólogo con mi personaje y miro para atrás y yo digo, wow, yo no estoy contando la historia porque no estoy en un espacio definido. Y entonces me vi en la obligación de crear y entonces me convertí en escenógrafa, utilera, you name it, y lo hice todo, vestuarista, en base a contar a los elementos de la escenografía que iban a contar mi historia. Y muchas veces tomamos por sentado ese trabajo y no nos damos cuenta que en el teatro todo comunica. Entonces, hay que darle ese respeto a eso también. Y me vi en esa situación donde tuve que convertirme en un actor técnico. Sí, es bien interesante esto que hablas del actor técnico y bien interesante lo del contexto. Una cita que yo le daba a ustedes y que a mí me sigue acompañando de Borges, el escritor argentino, que dice, el texto lo crea el contexto, ¿no? La importancia de ese contexto. Ahora estamos hablando de nuestro contexto en términos de la cámara, como tú bien acabas de puntualizar, y lo que está viendo ese espectador a través de la cámara. Porque como dice Bakhtin, un acto humano es un texto en potencia. Todo el tiempo estamos comunicando, ¿verdad?, algo. Es bien interesante porque nos convertimos en actores técnicos, volvemos a esa cosa esencial de que lo hacemos todo, como, ¿verdad?, como en los principios, que no estaba todo tan especializado o específico como en el cine, ¿verdad?, que está el departamento de arte, el departamento de no sé qué. Aquí volvemos a la tribu, ¿verdad?, volvemos a hacerlo todo. Pero en términos del espacio, Yanilka, ¿qué me puedes hablar ¿verdad?, para que sea entre las tres, 1, 2 y 3, ¿qué me puedes hablar de esa transformación espacial? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves esa transformación espacial
en ese entorno del teatro virtual? Pues yo creo que la transformación espacial es la primera cosa que se transforma con esto de la pandemia dentro del teatro, porque claramente hubo un cierre de teatros. Así que lo que conocemos como ese espacio de representación tradicional arquitectónico está cerrado, y no solamente ese espacio teatral, sino que todos los espacios públicos están cerrados, así que el teatro callejero también se queda afuera, todo el teatro experimental se queda afuera, los espacios en teatros alternativos se quedan fuera, así que definitivamente la primera transformación, o lo que yo puntualizo como la primera transformación, es la espacial. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez cierran todas estas cosas, pues lo lógico, todos tenemos que encerrarnos. Y lo que queda como ese espacio de representación teatral ya no es ni siquiera el afuera ni el alternativo, es el espacio de la casa. Así que eso que ya hemos ido descubriendo a lo largo de los años también en Argentina, aquí mismo en Puerto Rico, yo había participado ya de 2 obras de teatro que se realizaban en la casa, Imaginari, Casobra, cómo pensamos el espacio del hogar. Ahora por la pandemia, antes lo pensábamos quizás por una cuestión económica, porque el teatro, pues por más accesible que lo queramos hacer, pues tiene un problema de democratización del arte, y es que es muy inaccesible para muchas personas, ya sea por la geografía o por lo económico, que de eso podemos hablar más adelante. Pero entonces ahora ya no es por una cuestión económica o una cuestión de rebeldía o experimentar, ahora se convierte en una obligación. Entonces nos tenemos que salir de esa comodidad de las butacas, del aire acondicionado, del escenario, de la tecnología avanzada en luces, para entonces irnos a un teatro que está dividido en 3 espacios. Entonces estamos en el espacio de quien representa, estamos en el espacio de quien observa, y estamos en el espacio que tenemos común, que es el digital. Entonces se convierte el teatro en esos 3 espacios, la casa del actor, la casa del público y el ciberespacio. Y ahí entonces donde podemos comenzar a generar encuentros. Pero también cabe decir que estamos hablando de la transformación del teatro en tiempo de pandemia, que no solamente cabe hablar de lo virtual, también cabe hablar de los otros ejemplos de representaciones que se han realizado, como hemos visto en las redes sociales, que en España se han puesto a hacer teatro en los balcones para que los vecinos lo vean, títeres en las azoteas para que las niñas puedan también ver desde sus casas, desde sus ventanas, desde sus balcones. También en las plazas públicas apareció una foto, creo que fue en Ecuador o Perú, que tenían una burbuja así de astronautas, y cómo siguen surgiendo los actos performáticos. Así que el teatro pandémico no solamente se limita a lo digital, sino que también está obligado a surgir en otros espacios desde el hogar, que quizás estamos muy acostumbrados también, por ejemplo, en el Circo Fest, que es todo Viejo San Juan, donde estamos celebrando ese arte escénico. Pero aquí estamos obligados a hacerlo al aire libre desde nuestro espacio. ¿Cuántas veces yo he pensado hacer una obra en el patio y decirle a mis vecinos que se asomen y ya para que vean esa representación? Entonces creo que nada, que el espacio, al ser en el espacio del hogar, ya sea digital o sea presencial físico, nos ha obligado también entonces a generar nuevas transformaciones de creación, que entre esas incluyo lo que ya Isa acaba de decir, y nueva transformación de nuestros públicos. Entonces, dentro de esa transformación creativa, pues yo incluyo que dentro del teatro digital específicamente, los elementos que se le agregan al teatro, como ya Isa lo explicó, como lo conocíamos, es la cámara y el internet. Nosotros en realidad podemos continuar haciendo teatro, solo que le estamos agregando cámara y el acceso al internet para poder transmitirlo, un ojo que lee y un ojo que transmite. Entonces, en un principio esto generó demasiada ansiedad, ya sea porque no tenían los accesos a internet, porque no tenían entonces esa habilidad tecnológica, que es uno de las grandes frustraciones también, o simplemente no poder imaginar otras maneras o formatos de encuentro, que creo que la virtualidad lo puede sostener muy bien. Entonces, no sé si me estoy colando en el tema de Yaisa anterior también, pero por aquí voy. Pero nada, ¿cómo?
Somos un equipo. ¿Verdad? Que con el paso del tiempo, con el paso de la pandemia, pues nos hemos dado cuenta que tenemos muchos recursos a nuestro alcance que nos permiten continuar con nuestra gesta, que nos permiten continuar con nuestra investigación. Y aunque esto represente muchos retos, también enriquecen el trabajo. Esta oportunidad de ver nuestro trabajo desde otros espacios hacen que nuestra investigación y nuestro trabajo crezca. Pero la gran pregunta que tenemos todos es cómo sostenemos las teatralidades en este espacio. ¿Cómo hacemos que el teatro de verdad se sostenga dentro de esta era virtual, que no sea una pantalla y ya? Entonces también está, yo creo que todos, y podemos entrar en un debate extenso, pero todos tenemos definiciones diferentes de lo que pueden ser las teatralidades. Las teatralidades para quien hace teatro realista es muy diferente para quien hace un teatro más experimental, o quien hace el teatro de títeres, o para el escenógrafo, o para los iluminadores. Así que ese debate no es tener el foro necesariamente, pero unas teatralidades que yo sostengo dentro de estas transformaciones creativas y espaciales es cómo utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alcance, son los objetos, cómo esto ya no es un spray, cómo esto también puede ser un teléfono, cómo de repente en mi casa, pues no estoy en mi casa, estoy en un ascensor. Entonces creo que siga habiendo espacio para rellenar blancos, que el cine experimental lo hace muy bien, pero el cine popular te lo da tal cual la vida. Entonces el teatro, algo que lo sostiene muy grandemente, fuera de quizás el teatro naturalista y realista, es que rellenan mucho los blancos. La mayoría del tiempo estás rellenando blancos. Estoy en un banco mientras estás en un black box theater y todas esas cosas. Así que yo pienso que lo importante del espacio digital, sobre todo, más allá de las otras transformaciones, es cómo sostenemos todas esas teatralidades, ya sea con las fuentes lumínicas que tenemos en nuestro espacio, como fósforos, lighters, linternas de que tenemos guardadas de los huracanes, la transformación de los objetos y, claro, la representación del espacio. Pero algo que yo creo que es bien importante y tiene que ver mucho con lo espacial es que ya nosotros no tenemos el control de la atmósfera y el ambiente que se crea dentro del público, porque en el teatro apagamos las luces, ponemos 2 o 3 focos, ponemos un sonido cambiante y ya creamos esa atmósfera y ambiente de la pieza. Pero entonces aquí en el teatro virtual está en la casa, que si las niñas están llorando, que si me están llamando, que se me quema el arroz, que tengo que ir al baño. Entonces son todas estas distracciones que surgen dentro del espacio del público, que también se nos hace difícil a los artistas pensar, ok, ¿cómo hago que el público de verdad esté conmigo? Y aunque esto no es exclusivo del teatro virtual, es algo que dentro de mi trabajo yo sostengo e insisto en, es la interactividad. La interactividad con el público para mí debe ser esencial, que el público no sea un mero espectadores, sino que sea una persona que también es parte de la obra, que es parte esencial. No que simplemente viniste a verme. Y yo creo que muchas obras, sobre todo aquí en Puerto Rico, lo han logrado. Por ejemplo, Contacto, en la que Yaiza estuvo, que el público tiene la cámara prendida y el micrófono prendido. También lo logra Andrés López en sus piezas de improvisación, donde el público interactúa directamente. Giroscopio, una pieza de Argentina, también el público elige el lugar donde se desarrolla. Y yo la vi 2 veces, eso sé que no están truqueando. Y en nuestras piezas que hemos realizado con la compañía La V, por ejemplo, en Etude número 2, el público escribía un poema con nosotros al principio de la pieza y luego ese poema se leía, así que todas las noches ese poema cambiaba. Y además que se le invitaba a la gente a bailar. Y la gente prendía sus cámaras, bailaba, se movía, no era estar sentado aquí mirando. Así que definitivamente esos cambios espaciales nos han obligado a hacer otras transformaciones creativas para que no sea simplemente esto, mirarnos y ya. Y para que sean activos y no sean simplemente un mente de ver. Sí, algo pasivo. Mira, es bien interesante porque para mí la teatralidad es todo lo que no está en el texto. Eso lo dijo Griselda Gambaro, una dramaturga que amo, argentina. Todo lo que no está en el texto es la teatralidad para mí. Entonces, hablando de esos procesos,
Yaisa y bueno, y también Yanilka, cómo estos elementos modifican la manera en la que actuamos, cómo estos elementos modifican el estilo de actuación o la forma, ¿verdad? Si no queremos usar la palabra estilo, la manera en que abordamos los personajes y los interpretamos. Es bien interesante porque como te dije, yo creo que el teatro virtual recoge dos lenguajes y son el teatro presencial que estamos acostumbrados a hacer y el lenguaje cinematográfico, porque estás contando la historia, no lo podemos negar desde un lente. Voy a utilizar el último mensaje como por ejemplo, estaba el ambiente era en un salón de investigación, entonces las 3 cámaras estaban justificadas por el location, por el lugar donde estábamos, y las 3 cámaras eran realistas, así que en eso va también el punto de vista del director, y tengo que añadir, pero voy ahora, entonces es que se me acaba de ocurrir algo, estaban las 3 cámaras y era desde el punto de vista de un lugar realista. Había una cámara que era la parte de arriba del salón de investigación, había otra cámara que era para coger al sospechoso, a la persona que estaban entrevistando, y estaba otra cámara que estaba en el lado donde se supone que haya un espejo y detrás de ahí había un público, había gente, ¿no? Entonces, en todo esto, cuando estamos haciendo teatro presencial, nosotros estamos viendo un todo, estamos viendo todo un cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces el director está dirigiendo un todo, una fotografía gigantesca. Cuando lo estás viendo desde la cámara, que esto es muy cinematográfico, entonces es lo que el director quiere ver, o qué historia, o qué momento de la historia quiere contar. A lo que voy. Eso afecta muchísimo y voy a utilizar lo que estás diciendo, todo lo que el texto no dice, ese subtexto, porque eso es lo que la cámara recoge. Y para mí son muchas de las diferencias entre el estilo de actuación, voy a usar el estilo, de teatro y el estilo de actuación del cine. La cámara recoge absolutamente todo lo que piensas, entonces es bien importante que cuando tenemos esa cámara, nosotros el actor sepa que eso es lo que está recogiendo la cámara. Para mí, en el teatro virtual, esa también es la teatralidad. Desde el punto de vista con el último mensaje se veía un todo, pero también hay un elemento bien de televisión, porque todo estaba basado en lo que el director quería ponchar. Tienes 3 cámaras y era lo que el director decidía que el público tenía que ver. No sé si me están entendiendo. Pero explica lo que es ponchar, explícale a la gente lo que quiere decir ponchar. Tienes 3 cámaras que están corriendo a la misma vez y es el director el que escoge lo que qué cámara va a ver el público. Ponchar poncha a Carola ahora bien, hablando, y entonces se va a ver solamente Carola. Entonces era el director dirigiendo desde un punto de vista televisivo, porque esto no pasa en el cine. Claro, esto pasa solamente en la televisión, donde tienes 3 cámaras y el director de cámara te dice, no, pónchame esto, pónchame lo otro. Todo en vivo. Entonces, ahora yo aquí hablando digo, no, espérate, entonces hay otro elemento, está también el de televisión en vivo, que es el director de cámara el que escoge lo que el público debe de ver. Y en todo eso, enfocar, ahí lo escribieron, enfocar. El contacto, por ejemplo, era muy cinematográfico porque el lente era el otro personaje. El lente, y eso pasa mucho en el cine. Muchas veces, dependiendo del tiro de cámara, no tienes al otro personaje ahí para provocar o para crear. Eres tú creando el otro personaje en tu mente. Muchas veces pasa cuando hacen un close-up, la cámara está tan cerca que nunca vas a poder ver al otro personaje. A lo mejor te puede decir las líneas, pero no tienes esa persona ahí donde tú puedes alimentarte de... No tienes eso. Así que en ese sentido, en Contacto era muy cinematográfico el estilo de actuación. Sin embargo, el bloqueo, que es lo que se le dice, lo que hace el director, que es los movimientos que te dan, eran muy teatrales, porque estaban y se ensayaban muchísimo porque eran elementos específicos que el director quería ver en la cámara. Entonces yo creo que es una simbiosis de ambos lenguajes actorales, de lo que es el estilo de actuación para teatro y de lo que es el estilo de actuación para cine, dependiendo, ¿verdad?, de lo que el director quiera ver. Sí, es bien interesante porque, y Yanilka, ahora paso contigo,
hablando tú de estas cosas, cómo los movimientos pueden ser en sí mismos teatrales. Sí, porque es que no, las definiciones son líquidas. O sea, las definiciones son líquidas, van cambiando con el tiempo. Me viene a la mente el último trabajo de Pedro Almodóvar con la Tilda, que nunca le sé el nombre, le digo Swanson, pero es otro apellido. La mujer está bien delgada, que es escocesa. Tilda Swinton, ella es inglesa. Inglesa, pero yo creo que ella es inglesa o escocesa, o de arriba, de Ireland, no me acuerdo. Yo creo que ella es de Ireland, creo. Bueno, o sea, de Inglaterra, de por ahí. La cosa es que Pedro Almodóvar acaba de hacer La voz humana, que es un monólogo de Cocteau, como un cortometraje, ¿ya? Que lo nominaron para el Oscar, no sé qué, bueno, que ha recibido premios, whatever. Yo estoy loca por verlo, pero que de alguna manera potencia eso que tú estás diciendo del lenguaje cinematográfico a el lenguaje teatral. Entonces como que hay una simbiosis ahí de voy a ser teatral a propósito, que Almodóvar es muy teatral, ¿verdad? Cinematográficamente él es muy teatral. Y yo siempre digo que lo importante es ser creíble. No es tanto si es real, no es real, si existe o no existe, si esto es ser creíble. Porque tú puedes hacer un personaje de Molière exageradísima y ser creíble. Y puedes hacer un personaje con bien pocos movimientos y no te lo cree ni tu abuela, ¿entiendes? O sea que no, yo creo que esas cosas son muy cambiantes. No, y que es bien importante porque muchas veces la gente define la actuación para la cámara como no, tienes que actuar solamente con los ojos. He escuchado eso, y no, el cuerpo completo está actuando, el cuerpo completo, de hecho, el cuerpo es la fuente de creación, así que yo a veces escucho eso y digo, no necesariamente porque sea actuación para la cámara es que solamente los ojos son los que hablan con todo el cuerpo comunica. Yanilka, y tú, mi amor, ¿cómo tú has sentido que en estos procesos tuyos de montaje, así como Yaisa, cómo estos elementos modifican tu actuación? Ahora quiero que me habla también la Yanilka actriz. O sea, ¿qué anécdota me puedes contar? ¿De qué manera esto, verdad, ha modificado tu manera de actuar? Pues yo vengo más de un teatro colectivo, de un teatro desde el Device Theater, así que es una costumbre simplemente hacerlo todo. Pero la gran diferencia es que antes yo diseñaba luces y a la hora de actuar simplemente actuaba. Y sí, me preparaba, sí, ayudaba en otros aspectos técnicos, pero el foco mayormente era actoral. A diferencia de nuestros trabajos que hemos hecho con la UVE, ha sido más lo que, pues, este término todavía está como en el desarrollo de mi investigación, que ya Isa lo mencionó ahorita, el actor técnico, que más que como lo conocíamos, de que primero hago un trabajo de diseño y luego actúo, aquí estoy actuando mientras estoy trabajando lo técnico. O sea que para quienes no han visto nuestros trabajos de los estudios, los etudes, nosotros estamos actuando a la misma vez que estamos moviendo la cámara, a la misma vez que estamos acomodando la utilería. Entonces tú me ves aquí actuando, pero debajo yo tengo un caos. Estoy cogiendo un zapato, cogiendo una botella de agua, mientras mi compañero está actuando, yo estoy manejando la cámara, estoy conectando también los micrófonos fuera de escena para entrar rápidamente a escena. Así que el cerebro se divide y todavía dentro de lo que hemos estado investigando actoralmente no hemos logrado encontrar la manera en que lo técnico y lo actoral se unan de tal manera que sea una segunda naturaleza. Todavía el cerebro se divide en tengo que ir allá a buscar la botella de agua mientras estoy prendiendo la cámara, mientras estoy tirando sonido, mientras estoy ponchando. Por ejemplo, en etude número 1, nosotros somos 4 personas haciendo representando una obra con 9 dispositivos, tirando nosotros mismos la música mientras estamos actuando. Así que la verdad es que no, para mí ha sido muy diferente en el sentido de que antes lo técnico venía en el antes o en el después, pero aquí está viniendo en el durante. Y ese cerebro ha tenido que estar como
como el yo prender la cámara lo hago como segunda naturaleza y como circunstancias dadas del personaje, porque si mi personaje que pasa en el número 1 está abortando, ¿cuál es la justificación de yo prender una cámara para que se vean flores? Yo misma la estoy tirando porque tengo una mano actuando y la otra tirando utilería. Pues ¿cómo se justifica que este personaje prende esta cámara cuando estas cámaras no están en el universo del personaje? Entonces creo que hay una diferencia ahí entre lo que yo hacía antes como actriz a lo que entonces ahora hago en esa mezcla de ambas cosas. Creo que también eso tiene que ver también con el proceso, porque durante el teatro presencial, o el teatro tradicional al que estamos acostumbrados, tenemos un mes de ensayo, este tipo de cosas, ¿verdad? La manipulación de objetos, que son la utilería que se va introduciendo durante el proceso de ensayo, ya tú lo haces por una memoria muscular, por la repetición, entonces lo vas haciendo. Aquí tú te estás convirtiendo en otra, tú estás siendo un regidor, realmente, una regidora, tú estás rigiendo tu propia escena. Entonces, pero es bien interesante porque el actor que actúa para cine es muy técnico. En el cine te dicen, tienes que llegar hasta ahí y tú tienes que dividir tu mente mientras estás, ¿verdad? En el momento de actoral, tú tienes que dividir tu mente y tú tienes que ser técnico, porque tienes que contar los pasos, por ejemplo, o tienes que estar con la visión periferal y tu foco viendo qué vas a utilizar para llegar a esa parte y que no se salga del foco de la cámara o del tiro de cámara que quiere ver el director. Entonces, es bien interesante lo que acabas de mencionar porque la actuación para la cámara es muy, muy técnica. Es muy técnica y es muy fragmentada. Es muy técnica y muy fragmentada porque para las personas que nos están escuchando, cuando estamos filmando, ¿verdad? Que ahorita Yaisa dijo libreto y guión, el guión, Corille, es para cine y el libreto para teatro, para que tengan esa información. Sí, en el cine no se filma la pieza cronológicamente, aunque hay algunos cineastas que lo han hecho así como experimento, pero en el cine dependemos del location, es decir, el lugar donde se va a tirar tal o cual escena, y a veces estamos empezando por el final de la película y después el último día de filmación estamos haciendo el principio o el punto culminante. Entonces es mucho más técnico de lo que la gente se piensa, ¿verdad? Y ahora, yo creo que ahora, ustedes me dirán lo que piensan al respecto, pero yo creo que ahora lo que está pasando es que, como tú bien dices, Yaisa, nosotros nos convertimos en técnicos y actores a la misma vez. O sea, técnicos, escenógrafos, vestuaristas, todo a la misma vez. Pero mientras lo estamos haciendo, como decía Yanil Corito, o sea, mientras estoy aquí, tengo el zapato por aquí abajo, que sí que se añade como sí, somos multitasking, sí, ¿verdad? Actores pulpos también, como las mujeres. Actores pulpos. Yo creo que más allá, cuando eres un teatrista, tú te dedicas, ¿verdad?, a aprender de todo. O sea, yo he hecho vestuario, he hecho escenografía, he hecho de todo, utilería en el rodante, un montón. Pero yo creo que aquí el reto está en estar actuando mientras riges tu propia escena, mientras tiras el cue de luz, mientras preparas la utilería, mientras... Yo creo que ese es el nuevo reto donde tienes que tener esa división, ¿verdad?, en tu cerebro de todo lo que estás haciendo. Y como digo, es en el teatro tradicional tenemos el privilegio de tener estas personas que lo hacen por uno y tú pues simplemente tienes que llevar el objeto, manipular el objeto de un lado a otro y ya por memoria muscular lo vas haciendo. Pero ¿qué haces mientras te tomas el agua y también tienes que tirar el cue de luz mientras eres el personaje? Entonces es una justificación nueva, es un reto también nuevo. Sí. Me gustaría que me hablaran ahora, si quiere Yanil que empezar y después Yaisa, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con el público en esta nueva etapa, ¿verdad?, del teatro virtual? ¿Cómo ha sido esa experiencia con el público versus el teatro presencial? ¿Qué cosas me pueden contar desde
pues desde su perspectiva como creadoras y hacedoras, ¿verdad?, de este teatro virtual. Yo voy a dejar que Yaisa hable más desde la perspectiva actoral, yo voy a hablar más desde cómo yo pienso que se han transformado los públicos. Y creo que lo que me gustaría primero decir es los diferentes tipos de públicos que existen dentro de nuestro teatro. Según Ludmila Bota, ella tiene una conferencia de nesting y streaming y ella divide los públicos en 4 públicos. El público habitual, que es el que siempre asiste al teatro, siempre, no falla ni una. El público activo, que es el que tiene mucho interés y casi siempre va, pero no siempre asiste. El público inactivo, que tiene el interés, pero casi nunca va, por más interés que tenga. Y el público, el no público, perdón. Y ese es el que nunca va al teatro y nunca va a ir al teatro, no le interesa. Entonces creo que algo bien bueno del teatro virtual o del teatro digital, teatro remoto, teatro Zoom, como le queramos llamar, es que nos ha permitido hacer un híbrido entre ese público habitual y ese no público. Porque ese no público está saturado de Netflix, de las redes sociales, del encierro. Entonces crea una burbuja de ocio que es lo que le obliga a buscar nuevas alternativas de entretenimiento. Entonces ahí es donde entra, esta cosa que no conozco, bam, acercamiento al teatro. No necesariamente estamos viendo La Charca como te llevaron en la escuela, pero entonces, y que a veces ese es el primer acercamiento y ese es el gran problema. No es La Charca que el problema, es que ese sea quizás el primer acercamiento al teatro. Entonces rápido piensan, pues el teatro es largo, el teatro es aburrido, el teatro es educativo solamente, y ahí es donde entonces nos alejamos de nuestros públicos. Y en el teatro virtual hay tanta y tanta variedad y tanta diversidad para ver teatro que levanta la curiosidad entre esos públicos que no eran teatrales. Entonces, el lunes salió un estudio en Alternativa Teatral de mediatizaciones de las artes escénicas, consumos durante la cuarentena y perspectiva futura, que realizan junto a Enfoque de Consumo Teatral. Y ellos le preguntaron al público el por qué no asistían con mayor frecuencia al teatro antes de la pandemia. Y las 5 razones principales eran por razones económicas en su mayoría. 40% del público no va al teatro por razones económicas. Luego era falta de costumbre, mayor interés en otras propuestas, que es cine, museo, actividades culturales. La 4ª razón era porque les queda lejos la sala y después por falta de conocimiento. Entonces, si esas eran las razones antes de la pandemia, ¿cómo nos apoderamos de esas razones para entonces atraerlos a un público teatral? Así sea un público teatral que solamente va a ver teatro virtual o un público teatral que luego de tener la experiencia del teatro virtual dice, el teatro es chévere, ahora yo quiero ir. Entonces incitamos también a la gente a que una vez abramos los teatros también tenemos nuevos públicos. Entonces ahí empieza una transformación del público porque estamos acercándonos a personas que no iban al teatro y que probablemente de ninguna otra manera iban a venir. Entonces en el trabajo que nosotros hemos estado haciendo con la UV, que nosotros acostumbramos a que después de cada función tengamos un conversatorio, pues uno recibe de todos los comentarios. Y entre ellos apunté algunos que recuerdo. Una persona nos dijo, o varias personas en verdad nos han dicho, qué bueno que es virtual, porque si hubiese sido presencial físico no hubiese ido porque iba a ir sola o solo. Y hay gente que no va al teatro simplemente porque no tiene una persona que le acompañe para ir al teatro. Entonces también lo digital nos permite poder disfrutar del teatro en nuestra soledad, que no necesitamos acompañamiento. Y eso pues nada, me pareció muy curioso. Otro que nos pasó fue que por enfermedad o condición tampoco asisten al teatro. Una persona que tiene síndrome de Tourette, que nos ayudó con la investigación de TUT número 2, le invitamos al teatro y ella lo primero que dijo fue, no, yo no salgo. No sale porque la gente se burla de ella por su síndrome, porque siente vergüenza, porque no se siente cómoda en espacios públicos. Entonces una persona que vive en su casa, que no ha podido ir al teatro porque tiene una condición y vivimos en una sociedad que peca de ser un monstruo, y de momento ella sí pudo asistir al teatro.
esa persona que por su condición, que por su enfermedad no podía asistir al teatro, de momento está en el teatro. Y también lo obvio, todo lo internacional. Hemos tenido público de Argentina, de Chile, de Ecuador, de España, de Grecia, de Perú. Hemos tenido público de todas partes, así que nuestro público comienza a ser global también, que no se queda solamente en el espacio territorial de San Juan, mayormente. También nos hemos topado con personas que no conocían nada de teatro puertorriqueño. Entonces nosotros ahora somos un referente para ellos de lo que es el teatro puertorriqueño, y eso genera curiosidad para entonces continuar viendo teatro puertorriqueño, y que la única manera de ver teatro puertorriqueño no sea yendo a festivales a otros países, que eso requiere otros gastos y que no es accesible para el artista necesariamente, y que ahora a través de lo digital sí pueden tener ese acceso a lo que es el teatro puertorriqueño. Otra de las razones es que agradecían poder verlo desde su casa, porque son personas mayores que no pueden ir a las funciones, que no tienen transportación. Incluso nos hemos topado con personas que en medio de su trabajo están viendo nuestra obra. Una enfermera, entre medio de sus turnos, se conectó para ver el tour número 2, y como es 1 hora y su break era 1 hora, la pudo ver completa. Así que también todos esos públicos que yo acabo de mencionar, que no iban a ir al teatro por todas estas razones, ahora tienen accesibilidad al teatro y tienen otro acercamiento. Entonces eso es una manera también de generar encuentros. Y esta ha sido mi experiencia con esta transformación de nuevos públicos. Me parece extraordinario, de verdad que me parece extraordinario la labor que están realizando las dos desde sus trincheras, ¿no? Es hermoso eso que me hablas de la diversidad funcional, ¿verdad? Y de las soledades, que es algo que quizás no nos habíamos planteado, pero que es algo muy significativo. No me atrevo a ir porque no tengo con quién. Entonces, de alguna manera paradójica, nuestras soledades se han unido en una soledad más grande, que es la de todos, ¿verdad? Global. Así que eso me parece muy hermoso también de lo que estamos viviendo, ¿no? Yaisa, ¿cuáles tú dirías que serían las ventajas o desventajas de esos ensayos presenciales versus los virtuales? O no sé si ya cubrimos ese tema, pero ¿con qué retos te has encontrado cuando son ensayos virtuales versus los presenciales? Sí, yo creo que lo mencioné, los ensayos virtuales estás condicionado, ¿verdad? Estás subordinado al internet, ¿verdad? Ahora mismo a mí se me acaba de caer la conexión, no escuché lo último que estaba hablando Yanika, entonces estás subordinado a eso, a que eso pase, y cuando tú estás trabajando algo que es un arte, que es efímero, que es en el momento, que tú te alimentas de lo que el otro compañero, compañera está brindándote, entonces te ves, es un gran reto volver a retomarlo durante un ensayo virtual, ¿verdad? Igual tienes el filtro de lo que es la cámara, entonces no tienes esa persona ahí, no tienes esa provocación instantánea, porque el ritmo, yo creo que lo mencioné ahorita, que el ritmo cambia, el ritmo de lo que nosotros los teatristas decimos, el toma y dame, o el ping-pong, ese ritmo donde cuando tú estás escuchando y respondiendo, no se da, no es tan fácil a través de la computadora. Siempre hay como un pequeño delay, por más que el internet puede estar funcionando todo, siempre hay un delay. Y yo creo que esa es una de las desventajas del teatro virtual, pero como dije ahorita, la accesibilidad de poder ensayar, no importa dónde, ni cómo, ni cuándo. Yo tener ese tiempo de decir, mira, pues voy a ir de camino a otro sitio, pero no importa porque puedo estar ahí, ¿sabes? Puedo conectarme en el celular, en lo que sea, y puedo estar en mi ensayo, que no necesariamente es presencial. Creo que entonces es una de las ventajas de ahora que tenemos esta... Sí, a mí me llama mucho la atención, que le digo al corillo de mis estudiantes, que la cámara de la computadora todavía, porque yo creo que eso va a venir, no tiene zoom in ni zoom back, ¿verdad? Entonces, zoom in y zoom back, para las personas que no estén familiarizadas,
es cuando tú tienes el lente, ¿verdad? Y entonces el lente se acerca a ti, como cuando estamos tomando selfie o fotografía, que tú acercas o alejas, ¿verdad? La cámara. Esto, nada, me provoca preguntarles esto a cualquiera de las dos. ¿Cómo funciona esa corporalidad frente a ese foco que es fijo? Porque la que se tiene que mover para el frente o para atrás es une, ¿verdad? Porque esa camarita no lo hace. O sea, quiero que me cuenten nada, como actrices, cómo sienten ese cuerpo, ¿no? La cámara versus el cuerpo, ¿verdad? Cuando tenemos esa, como tú decías ahorita, esa fotografía gigante en movimiento, cuando estamos presenciales. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Cómo se siente? Yo creo que es más que nada, ¿verdad? Obviamente la visión del director y de lo que el director quiere ver en ese momento, pero también hay una conciencia de que hay un lente ahí y tú tienes que estar dándole la información necesaria a través del movimiento que sea que el director te quiso dar. Por ejemplo, yo durante contacto había momentos donde solamente me quería ver la cadera, por dar un ejemplo. Entonces, yo tenía que comunicar a través de la cadera, pero yo tenía que entonces enfocar mi cámara en personaje, que eso es lo que estábamos hablando ahorita, para que eso fuese lo que la información que tengo que dar, porque al final nosotros los actores, y no se nos puede olvidar que somos storytellers, estamos contando una historia, somos cuentistas, eso es lo que estamos haciendo, a través de imágenes y del diálogo. Entonces, el hecho de que la cámara sea estática te hace a ti, por eso yo decía que los movimientos siguen siendo teatrales, en contrario con el cine, que en el cine es la cámara la que entra o la que sale y tú sigues contando tu historia desde tu interior. Con esto de tener la cámara estática, entonces eres tú el que te mueves para darles información. También hay algo bien importante, y no sé si lo he mencionado y no sé si viene en el caso, pero yo siempre trato de traducir la diferencia entre el estilo de actuación teatral. Tú tienes que demostrar mucho porque el público, ahora que estábamos hablando del público, está a una distancia bastante larga, ¿verdad? Hay un proscenio, hay también una altura de distancia, usualmente el que está en el público te ve hacia arriba. Entonces aquí no, aquí tú estás del tú a tú. En contacto yo estaba del tú a tú, yo miraba al público a los ojos, yo miraba sus reacciones. Entonces en el teatro tradicional tú no ves eso, tú sientes la retroalimentación inmediata, pero no ves sus rostros, es bien difícil de verlo. Digo, a lo mejor soy yo que soy un poco cieguita también y no uso espejuelos, pero yo nunca veo el rostro, yo siento esa energía. Tú sientes esa energía presencial en el teatro tradicional y aquí no sientes la energía, sin embargo lo ves, claro, siempre y cuando puedan tener esas cámaras prendidas. Entonces, yo creo que en el teatro tú estás también es un poco más grandilocuente porque quieres demostrarlo todo, mientras que en el cine tú lo que quieres, tú lo profundizas todo. No sé si me estoy dando a entender, pero eso. También yo quería sí, porque el cine... Ajá, agrega algo. Sí, lo que iba a decir simplemente es que el cine es como una gran lupa, como si fuera un microscopio que agranda todo. Claro. La cuestión del lente de la cámara. Es por ese lente que puedes hacer zoom in y zoom out. Exacto. En el teatro virtual tú eres el lente. Tú eres el lente. Que lo eres todo. Es que es una cosa bien loca. Yanilka, ¿qué vas a decir? No, iba a agregar que también algo que me parece que no es exclusivo del teatro virtual, se ha usado en otros medios, pero no es usual en otros medios, sin embargo en el teatro virtual es algo recurrente y que lo estamos viendo ahora mismo, es la multiplicidad de cámaras. Por ejemplo, cuando tú haces una pieza donde no hay una sola cámara, o sea, que no es la cámara de la computadora, sino que tienes muchos dispositivos enfocando un mismo cuerpo en sus diferentes partes, pues también te permite contar la historia de otra manera. Y en Etude número 1 nosotros tenemos la primera escena, que es Luisra, desde una perspectiva aérea, desde una perspectiva pegada al suelo, desde la perspectiva de sus ojos y desde una perspectiva de cuerpo completo. Así que estamos viendo ese cuerpo en su estremecimiento de diferentes perspectivas y que cada parte del cuerpo nos cuenta una historia diferente y que cada cámara también tiene elementos que ayudan a ese cuerpo también a contar la historia. Así que me parece interesante también cómo la virtualidad nos permite esa multiplicidad tanto de plataforma como de cámara, de
de voces, así que la virtualidad también tiene unas cosas ahí que no se traducen a más ninguna otra, a más ningún otro medio. Claro. Sí, que tiene sus especificidades, ¿no? Tiene sus cosas, sus especificidades, ¿no? Que pasa en este medio que no pasa en otro. Eso me parece interesante. Yo creo que ahí vamos a seguir, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Descubriendo más cosas. ¿Cuál es la continuidad o la permanencia que ustedes le ven? Yo sigo hablando, pero yo no sé, compañeros, hasta qué hora es la conferencia, para que me orienten. Creo que tenemos tiempo. Sí, creo que hasta las 4:30, ¿verdad? Ok. ¿Es hasta las 4:30? ¿Sí? Yo creo que sí, yo entiendo que sí. Es un panel de las 4:30. Ok. Hay un poquito para discutir ahí. Para la última parte las quiero dejar un poco interactiva con el público para que ellos también puedan hacerle preguntas a ustedes y poderla hacer un poco interactiva, así que un poquito... Exacto, pues yo lo que les iba a sugerir era hacerles esta última pregunta para que entonces el público pueda dialogar, ¿verdad?, con las compañeras. Vuelvo otra vez, ¿cuál es la continuidad o la permanencia que ustedes ven de esta nueva modalidad de teatro digital, de teatro virtual? ¿Ustedes creen que esto va a seguir desarrollándose? ¿Ustedes creen que esto va a parar con la pandemia? ¿Qué valoración les merece? Yo voy a hablar bien rapidito y le doy el paso a Yanilka, que tiene más información sobre esto, pero yo, como yo espero que sí, que esto sea solamente el principio, y de hecho le doy el crédito a Yanilka. Hace un tiempo estábamos hablando sobre esto y ella comentó que espera que eventualmente también se convierta en un híbrido, y me pareció sumamente interesante porque el hecho de que a mí me apasiona muchísimo ¿cómo se dice? Cuando somos pesimistas y decimos, no, la gente no va al teatro, la gente no va al teatro, la gente no va al teatro, ¿por qué la gente no va al teatro? Entonces tenemos esta nueva accesibilidad, ¿verdad? De que la gente no tiene que ir al teatro, sino llevar el teatro a las casas de las personas. Y Yanilka comentó, sería bello tener un híbrido, hacer una obra en un teatro y también entonces tener cámaras y pasarlo por Zoom para esa persona que no tiene, ya sea que económicamente no puede llegar allí o que no tiene la accesibilidad de transportación, etcétera, etcétera. Yo espero que este sea solamente el principio y que sigamos explorando e incluso exhorto a la gente a que lo trate, a que lo es económicamente factible y creo que es una manera nueva de expresarnos y debería de seguir evolucionando. Eso es lo que yo creo. Sí, agregando a todo eso, yo creo que la importancia de la permanencia del teatro virtual hasta que le toque evolucionar, porque no debe ser permanente por siempre. Si en 50 años estamos haciendo esto, pues yo me preocuparía porque ¿dónde están las nuevas teatralidades, verdad? Pero yo creo que la importancia de la continuidad y de la permanencia es mayormente por la accesibilidad. El teatro digital lo que brinda es una accesibilidad económica para artistas independientes, emergentes y estudiantes. Constantemente nos vemos en las trabas de que no podemos realizar nuestro teatro porque tenemos que alquilar un teatro que nos cuesta de entrada casi $2,000, sin contar los técnicos, sin contar la escenografía, sin contar las nóminas de los actores, sin contar el director, los derechos de autor, y terminas teniendo una producción de ¿cuánto? De $10,000, $15,000, $20,000, $90,000, lo cual no es accesible para ninguno de nosotros dentro de las economías que están pasando a nivel mundial. Entonces, cuando tú pones los gastos básicos que ya tenemos de por sí, todas las personas que me están viendo aquí, que nos están viendo aquí, pueden hacer teatro virtual porque tienen internet y tienen un dispositivo. Claro, hay que resaltar que no es una accesibilidad total, que todavía hay unas luchas políticas que debemos tomar, que son la democratización económica y la democratización del arte. Pero creo que el arte digital cierra un poco más esa brecha porque genera más encuentros con personas que no tenían esos accesos. Entonces también es la accesibilidad económica para la audiencia. Dentro de la virtualidad tenemos una gama y diversidad tan increíble de teatro digital, ya sea on demand, ya sea teatro grabado, videoteatro, teatro streaming, y hay actividades gratuitas, actividades a bajo costo. Por ejemplo, nosotros en la UV, y esto es un anuncio no pagado, nos vamos a presentar el martes y miércoles con nuestra pieza de TUT número 1,
Y nosotros en esta ocasión estamos trabajando una taquilla escalonada, donde nuestra taquilla antes era $6, pero no nos podíamos remunerar de una manera digna. Por lo tanto, para mantener nuestra accesibilidad, decidimos, en cierta fecha va a estar a $6, después de esa fecha sube a 8, después a 10 y el día de función $12. Así aseguramos también que las personas compren la taquilla con anticipación, que eso es un mal de las personas latinas que compran siempre el mismo día y no aseguran nunca a los productores ni trabajadores del arte si su función va a ser vendida, y a la misma vez proveemos accesibilidad para quien puede pagar menos y remuneración digna para nosotros como artistas y el trabajo que estamos haciendo. Entonces, nada, vuelvo un poco con las estadísticas, pero es que creo que son muy buenas para argumentar. Fernanda Blanco en una conferencia donde ella expone sobre la opinión del público en las artes escénicas, su estadística presenta que la gente que va al teatro no solamente va al teatro, sino que después de una función, el 46% de la gente sale a cenar, el 30% sale a tomar algo y solamente el 15% se va a la casa. O sea que estamos hablando que el 76% de las personas que ven teatro salen después de ver teatro. O sea que el teatro no solamente vale la taquilla que compramos para ver la obra, estamos hablando el costo de transportación, el costo de gasolina, el costo de estacionamiento, el costo de la taquilla, la salida o cena post función, y a eso le agregamos que no es económico, pero sí es emocional, la ansiedad de la planificación. Entonces, sí, el teatro va a ser insustituible y sí, yo voy a ir por siempre al teatro y yo exhorto a que sigamos yendo al teatro, pero hay que reconocer también que hay unos públicos que no tienen esa accesibilidad y que no solamente es la taquilla, sino que hay un montón de otros factores que conllevan gasto económico, que no son los $25 de la taquilla. Entonces, lo que nos ayuda también, por la razón también que sostengo que continúe el teatro virtual, es porque nos ayuda a descentralizar el arte del área metropolitana. Yo durante la pandemia nunca he estado en San Juan. Yo he creado desde Cabo Rojo y he creado desde Juana Díaz. Entonces, siempre nos han dicho, para tú ser artista tienes que vivir en San Juan, para tú ver teatro tienes que vivir en San Juan. Y el teatro virtual nos está ayudando a que también podamos hacer teatro desde nuestros pueblos, o si viajamos, hacer teatro desde otros países donde estamos recibiendo otras educaciones. Así que por eso es importante, porque si mañana desaparece el teatro virtual, entonces le estamos diciendo a toda esta gente que ya tuvo la oportunidad de ver teatro, que ya tuvo la oportunidad de acercarse al teatro, que eso ya no existe. Entonces estamos privando al artista y al público de generar esos encuentros teatrales. Y también el teatro virtual nos permite globalizar el teatro. El cine se ve simultáneamente en un montón de salas. Los cortometrajes también, los espectáculos de danza, si se hacen virtual, también. La música también se hace en diferentes plataformas. Entonces estamos hablando de que el teatro simplemente pertenece a un espacio geográfico cuando podemos globalizarlo ahora y que más personas conozcan sobre el teatro puertorriqueño, y no solamente que conozcan del teatro puertorriqueño, sino que nosotros podemos conocer otros teatros. Yo he visto teatro de todas partes del mundo y antes no había tenido la oportunidad sin ir al Fringe, sin ir a Perú, sin ir a Ecuador. Entonces ahora yo puedo verlo desde mi casa y a veces hasta gratis. Y eso creo que es una de las cosas más fascinantes. Podemos exportar teatro puertorriqueño al mundo. Y esto es una oportunidad que si la desaprovechamos, somos unas personas muy poco inteligentes. Yo creo que eso es una de las razones primordiales en la globalización de nuestro teatro y incluso en mi experiencia personal, ver público que no era puertorriqueño en las piezas, para mí era bien importante. O sea, no solamente estábamos teniendo el público al que ya estamos acostumbrados a tener, porque usualmente aquí en Puerto Rico se ve, hay un, ¿cómo se ve? Un nicho, ¿verdad? Era tener gente nueva ahí en tu público y verlo, y gente que no está geográficamente aquí en Puerto Rico. Era bien interesante recibir también ese feedback de esas personas que tienen acceso también al teatro de allá y ver el de acá. Es impresionante y súper satisfactorio. ¿Cómo es? No lo sé si en español. Satisfactorio.
Eso, antes de pasar a las preguntas, ¿verdad? O los intercambios con el público que está con nosotras, me gustaría que me dijeran, Yanilka, cómo podemos acceder a esas piezas que nos estabas comentando. Y Yaisa, si las piezas que hiciste se van a volver a presentar, que nos orienten un poquito cómo podemos llegar a los trabajos que están haciendo artísticos. Ahora mismo acabo de poner el enlace del registro para la obra que se presenta el martes y jueves. Que sepan que hasta hoy es a $8 la taquilla, ya mañana sube a $10, o si quieren ver el trabajo, pues están todos bienvenidos, y les diría que lo compren lo antes posible para que salga más barato. Y también les voy a escribir en el chat las redes sociales de nuestra compañía para que también puedan acceder al resto de nuestros trabajos publicados y que también se mantengan al tanto de los trabajos futuros. Bueno, yo ahora mismo Okay. ambas piezas terminaron, están trabajando la pieza de contacto en la Universidad de Chicago, se está trabajando allá con nuevos actores y de una manera diferente, es teatro virtual, pero se está trabajando, los ensayos son presenciales. No sé si va a haber acceso a alguna grabación, sé que se grabó, pero todavía no tengo esa información, así que les dejaré saber eventualmente si ambas piezas se pueden ver o si se van a repetir en algún momento. Gracias a ambas por estar aquí, Maldonado. No sé si quieren entonces, y a Carola, obviamente por llevar una conversación tan interesante con estas dos actrices. Puede abrir ahora las preguntas, Maldonado, al público, si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Y nada, gracias a las tres por este excelente intercambio que nos ha brindado una nueva perspectiva de lo importante que es el trabajo histriónico y lo que implica en este momento tan determinante para nosotros como humanidad, ¿no? de esta transformación con la pandemia. ¿Alguna pregunta del público para las tres fabulosas actrices que tenemos aquí? ¿Alguna pregunta? A ver si en el chat no veo preguntas, mucho más que unos agradecimientos y comentarios, ¿verdad? De las cosas que han estado comentando, valga la redundancia, las compañeras. Pero si alguien, no sé, Zoraida, si se puede la persona... Sí, que la persona puede desactivar su micrófono. Yanilka, la pregunta que te tengo es, ¿qué te motivó realizar el manifiesto? ¿Qué fue lo que realmente, ¿verdad? ¿Cómo inicia esa...? Mira, pues yo soy Leo. Voy a empezar por ahí. Yo soy una persona fuego que asume retos y que se coge las cosas bien a pecho. Y creo que cuando el gobierno determinó que se podían utilizar los teatros para grabar obras teatrales y transmitirlas virtualmente, la comunidad teatral alzó bandera y se fue de pecho gritando: el teatro no es virtual, es presencial. Y en realidad yo asumí el reto de decir, en verdad no puede ser virtual. El teatro ha sobrevivido las religiones, las cruzadas, la era medieval, los griegos, los romanos, ha sobrevivido todo y no va a sobrevivir esta pandemia, en serio. Entonces, y esto cito a Mónica Berman, una crítica investigadora teatral, cuando ella dice que tú digas no es teatro, es asumir que tú sabes qué es teatro. Entonces, nosotras hemos estado hablando aquí de las definiciones. No hay una definición concreta. Encajonar el teatro en una sola definición creo que simplemente es limitarlo, y limitarlo es darle muerte. Entonces, estamos en constante evolución. Sí, podemos decir los elementos, pues alguien que representa, sea un actor, o sea la luz, o sea la escenografía, sean los títeres, hay una historia contando si hay alguien que está observando esa historia. Entonces, creo que esa consigna que me parece tan limitante de decir que el teatro no puede ser algo cuando el teatro lo puede ser todo y el teatro debe continuar en constante evolución, es lo que me llevó a mí entonces a entrar en esta batalla, que yo estaba aquí sola peleando en casa. Esta pared estaba llena de papeles con todas las consignas y las preguntas. Tuve muchas conversaciones con compañeros que están haciendo sus maestrías en Estados Unidos, con compañeros que también están metidos en la investigación teatral, y después de muchas conversaciones dije, bueno, pues yo no sé qué es esto y probablemente voy a estar mal ante los ojos de los intelectuales teatrales, pero si no lo digo me quemo por dentro, porque no puede ser que
que no nos podamos abrir al mundo. Y creo que, pues bueno, mirándolo ahora, que ha pasado ya tanto tiempo, casi un año ya desde que se escribió, pues puedo decir que bueno que esa Yanilka pasada se atrevió a hablar y que asumió también su responsabilidad como artista, que tanto a veces le huimos porque no nos quemen afuera. Aquí tengo una pregunta muy valiosa, tu aportación, una pregunta de Leisla Quiñones. Yo creo que yo te conozco, Leisla. ¿Cómo creen que la educación teatral pueda resurgir sin perder el contacto? Ahí yo te puedo decir una cosita sencilla para que ustedes entonces, ¿verdad?, contesten. Yo vuelvo otra vez, porque como yo soy una máquina que escupe citas, ustedes, los que han sido mis estudiantes, lo saben, porque son como brújulas para mí y motivaciones que dicen otros seres más inteligentes que yo. Lezama Lima, que es un escritor cubano espectacular, dice que solo lo difícil es estimulante. Y yo, como Yanilka, yo no soy Leo, pero soy Virgo con ascendente en Virgo, así que ya tú sabes cómo soy, de nerda, de perfeccionista, de que cuando me propongo algo es ahí, en eso los leones y las virgonianas nos parecemos. Y la educación virtual obviamente ha sido un reto, y ustedes también, además de actrices, son educadoras, las dos artistas que me acompañan hoy, pero yo sí siento que uno, si de verdad quiere comunicar, comunica, no importa qué. Y yo sé que es un reto, yo sé que no está fácil, yo sé que es bien difícil dar una clase de teatro por esta camarita de aquí, pero yo les tengo que decir que yo he tenido que modificar muchas cosas, pero mis estudiantes están ahí. O sea, yo tengo esa bendición, o sea, no dejan de venir a clase, no dejan de trabajar, no dejan de proponer. Ahora estamos haciendo unas presentaciones utilizando todos los elementos que ustedes han hablado, ¿no? Y las graban. Y si no la pueden presentar por la computadora, la presentan por el teléfono y lo ponen así en la cámara. O sea, como tú decías ahorita, Yanilka, nos buscamos la manera. Y yo, de verdad, como pienso que hay que seguir educando para no seguirle dejando el mundo a los mediocres, ¿verdad? Nada, para mí ha sido una experiencia dura, pero a la misma vez ha sido muy, muy hermosa. El precisamente poder tener estudiantes que estén haciendo la clase en un carro, en un centro comercial, porque en su casa no hay señal. O sea, nada más ese acto de querer aprender, aunque sea metida en un carro en el Santa Rosa Mall o en Barceloneta, no sé, para mí eso vale mucho. Y entonces, pues claro que quiero que sean las clases presenciales, pero a la misma vez les digo que me he inventado, me he reinventado, y que los estudiantes están haciendo cosas maravillosas, como siempre tengo ese privilegio desde todos esos años que llevo siendo maestra, ¿no? Así que, nada, eso. Me preguntan aquí, Yaisa, ¿cómo trabaja, que eso es bien interesante, cómo trabaja esa memoria muscular actuando para la cámara? That's a very good question. ¿Cómo la coreografía, cómo haces vivo algo tan técnico? Tremenda pregunta de Luis Ra. Muchas gracias. Hola, Luis Ra. Yo, como dije ahorita, en el teatro presencial tradicional, nosotros tenemos un mes de ensayo con el otro cuerpo, ¿verdad? Y nosotros como actores siempre estamos buscando cómo provocar aquel otro. Cuando estás trabajando para la cámara, toda la provocación viene de ti, y creo que, y me atrevo a decir, que se utilizan muchísimo. Bueno, para actuar tú necesitas los sentidos, ¿no? Necesitas activar los sentidos. Si no lo oyes, si no lo escuchas, si no lo hueles, si no lo tocas, no lo puedes amar. Entonces, el actor para el cine, eso me lo dijo una profesora que se llama Carola García, hace muchos años atrás. Para el cine,
tú creas y tú te creas, y me gusta que uses la palabra coreografía porque en parte también es verdad, tú creas tu propia memoria muscular dentro de tu estudio. El trabajo para cine es muy solitario, es un trabajo donde tú tienes que hacerlo todo e incluso imaginarte al otro personaje, e imaginar los movimientos del otro personaje, e imaginarlo todo, y reaccionas tú mismo. Es un trabajo bien complicado, y yo a veces digo hasta triste, porque es como, lo estás creando tu mundo completito hasta que llegas allí. Y incluso hoy le decía a mis estudiantes, estábamos haciendo análisis de texto y estábamos trabajando todo esto, y le digo, esto está bello, esto lo que estamos haciendo es precioso, esto se queda aquí, porque en el momento en el que llegas al set, todo eso lo rompes y el trabajo tuyo es estar. O sea, todo ese análisis, todo ese estudio, toda esa coreografía muscular que hiciste, tú lo tienes que dejar hacia un lado y en ese momento simplemente estar y reaccionar a lo que sea que te provoca en el momento. Entonces, creo que es algo muy personal, cada cual tiene su técnica, pero todo lo creas tú, y es literalmente una coreografía emocional, física, todo, porque como dijo Carola, no se graba en secuencia, entonces tú tienes que hasta mantener tu propia continuidad emocional. Es un trabajo bien extenso. No sé si contesté la pregunta. Les iba a comentar una anécdota. Tengo un amigo fotógrafo que trabajó hace muchos años con Robert De Niro, el actor norteamericano, yo me imagino que casi todo el mundo lo conoce, en una película muy buena que se hizo en Nueva York. Y entonces era bien interesante porque él me cuenta que se hizo amigo de Robert De Niro y y que en una de las escenas que él se iba a una esquinita y con un bolígrafo empezaba a practicar cómo ponerse el bolígrafo y quitarse el bolígrafo. Entonces, otro técnico decía, ¿y qué él hace que lleva tanto tiempo haciendo el mismo movimiento? Y es que esa repetición logra que, como yo les decía a ustedes, que ese inconsciente también se active. Entonces ya pasa a ser tu segunda naturaleza. Por ejemplo, en la película que acabamos de hacer, Yaisa y yo, mi personaje, que por eso tengo las uñas estas plásticas, que estoy loca por quitármelas, pero tengo otro personaje que también las tiene largas, así que me jodí. Pero, por ejemplo, cuando yo fui al vestuario, Tita, la vestuarista, que me conoce, me mido los zapatos del personaje, que son unas botas que me encantan, y Tita me dice, ¿tú te quieres llevar las botas, verdad? Y yo le digo, sí, porque nada más ponerme las botas, y estuve todo un mes con las botas puestas, nada más con ponerme las botas, ya yo tenía el caminar y el comportamiento de Carmen, porque tú no caminas igual cuando tienes botas que cuando tienes chancletas, ni cuando estás sin nada, ¿verdad? Así que, nada, esas son esos pequeños guiños que nosotros hacemos con nosotros mismos para como dice Yaisa, mantener ese comportamiento del personaje y que se convierta ya en nuestra segunda naturaleza. O sea, yo tuve que aprender, como era bartender, a abrir botellas con estas uñas, ¿entiendes? O sea que, y ya eso se convierte en tu segunda naturaleza. Así que, nada, es interesante eso de la coreografía, ¿no? Yanka, ¿quieres añadir algo, amores? Yo creo que ustedes lo contestaron todo. Lo contestaron todo, creo que eso mismo, o sea, cómo llevar esa coreografía a la segunda naturaleza, ese es el gran reto, de la actuación. Y en el cine, sobre todo, también cómo aprender a adaptarte, porque tú puedes tener una visión en el momento y puedes tú misma hacer tu propia coreografía de cómo te vas a mover en el espacio, pero el director de momento quiere otra cosa. Y entonces, cómo tú entonces tienes que adaptarte en el momento a todo lo que tú habías ya trabajado, entonces utilizarlo a tu favor, porque es en el momento, no tienes ese tiempo de un mes de ensayo de crearlo tú con tu compañero y el espacio. Estás conociendo el espacio en el momento. Otra cosa también que yo le estaba diciendo a los chiques en la clase, el cine yo siento que es una carrera de larga distancia, en este sentido,
por ejemplo, la escena más importante de mi personaje, que fue un monólogo que yo improvisé para la directora y ella quiso que yo lo dijera tal cual lo improvisé, así que yo lo tuve que transcribir y aprendérmelo. Si yo no hubiera estudiado ese monólogo todos los días, cada vez que podía, yo grabé ese monólogo tan importante el sábado bueno, era domingo ya, a las 4:30 de la madrugada. De la madrugada. Cuando todo ese crew de técnicos y de todas esas personas que están trabajando están hartos ya. Lo que quieren es irse a dormir porque no han comido, no han dormido. Yo dije, me chavé, porque me toca hacer este monólogo que es tan importante a las 4:30 de la mañana. Entonces, ahí es que voy. O sea, esa concentración que mientras están midiendo la luz, poniéndote el cable, alambrándote por dentro, te meten la mano por debajo de la falda, ustedes saben todo eso, la maquillista, la otra que te arregle el pelo, y yo, Carola García, concentrada en cuál es ese monólogo y cuál es ese texto, porque si tú no aprendes a concentrarte y a guardar energía, cuando te toca hacer la escena y cuando dicen sound speed, rolling y viene esa claqueta, ese es tu momento, ese es tu telón, la claqueta. Si estás explotada y no descansaste y no administraste tu energía, te chavaste, ¿no? Entonces fue bien bonito ese momento para mí en esta filmación, primero porque los técnicos se botaron iluminando el espacio, y segundo porque lo hicimos de one take, de una toma y ya. Wow. Wow. Te Yo felicito. no estaba, pero todo el mundo habló del one take. Sí. Bueno, pues yo tengo que terminar esta conversación, y no es porque no esté interesante, sino porque ya llegamos a nuestra hora de finalizar esta excelente actividad, y yo quisiera una vez más agradecerle a las tres, porque estas conversaciones que tienen tanta vida e interés del tema del teatro, pues nosotros estamos, en mi opinión, son temas que no se discuten en la universidad, y yo creo que estamos haciendo una aportación significativa. Recuerden que esto va a estar grabado, va a estar en nuestra página, así que yo quisiera, Yanilka y Yaisa y Carola, que tan pronto esté el enlace, lo compartan con sus estudiantes, con sus contactos, para que todos se beneficien de esta excelente e importante conversación. Porque el teatro virtual no va a desaparecer con la pandemia. Yo creo que esto es el inicio de una cosa muy importante y bonita. Y quiero reconocerlas a las tres por haber dedicado estas 2 horas de su tiempo y de su creatividad, ¿verdad? Y compromiso con el teatro, que para mí es otra de las formas más bellas de expresarnos. Así que muchísimas gracias a las tres. Acá en Crías, a Sobeida y a Graciela, siempre muchísimas gracias por apoyarnos en estas gestiones. Y nada, nos veremos en la próxima actividad, que es el próximo, ya para el miércoles, que vamos a hablar sobre género y equidad, y el asunto de equidad de género, valga la redundancia, en el currículo de educación en Puerto Rico, lo cual entendemos que es súper importante también. Así que nada, buenas tardes y cuídense mucho. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Gracias por gracias. la invitación. Gracias. Siempre a la orden, gracias. Bye. Las quiero mucho, bye bye. Bye, bye. Un gusto, Sobeida, gracias, Cambucal, gracias, Graciela. Love you. Gracias. Love you, Yanilka, loca por verlas todas las cosas que han hecho, que yo por lo de mamá no las he podido ver, porque cuando se dieron yo estaba en bregando con eso. Después hablamos para verlas. Bye. Déjame